Buenos días. Buenos días a todos. José Antonio, entonces, nuestro tutor e-learning. Y el último día hay una evaluación donde ustedes van a tener que calcular el valor de uso de un bien, el valor inicial de un bien. Entonces, una vez que ustedes determinan ese valor, van a explicar las alternativas que están, que fueron descartadas y por qué. Entonces, eso siempre respondiendo con el tema de la resolución 3, siempre citando a la resolución 3. Bueno, para eso vamos a ejercitar durante las clases, para que ustedes sepan de qué se trata. Y por supuesto que esto se hace en grupo, ya, en grupo. Ahí José Antonio va a armar los grupos y ustedes se van a ir conociendo y todo eso. También aprovecho de invitarlo a, como es un grupo bastante grande, a conocerse y ver una posibilidad de trabajar, ¿no es cierto?, estos temas con actitud, ¿no es cierto?, disposición y colaborarse unos con otros. Dado de que la distancia ya no es un problema, la distancia hoy es, ¿no es cierto?, es un imaginario. Hoy las tecnologías hacen posible que las comunicaciones sean, ¿no es cierto?, de calidad y ustedes pueden traspasar conocimiento y todo eso. Entonces, usar las tecnologías para el desarrollo, ¿no es cierto?, del conocimiento, de la información. Bueno, este curso se llama Implementación de las normas internacionales contables para el sector público y ya tenemos un curso, ¿no es cierto?, inicial, y hoy día estamos en el momento de la implementación. Entonces, uno se pregunta, ¿para qué son las normas internacionales contables? ¿Por qué nos toca a nosotros abandonar una norma 6820 del 2005 al 31 de diciembre del 2020? ¿Por qué nos toca a nosotros hacer este cambio tan extremo? Bueno, la verdad es que Chile desde el 2004 que tiene, ¿no es cierto?, este compromiso de traer las IFRS y aplicarlas. Y así fue entonces como comenzaron en el 2009 las empresas privadas, ¿no es cierto?, las que transan en bolsa. Ellas fueron las primeras en el año 2009 de hacer convergencia a IFRS, abandonando los boletines técnicos y las normas contables de la propia Superintendencia de Valores y Seguros, hoy día la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces, luego, ¿no es cierto?, en el 2010, el Colegio de Contadores de Chile emite 3 boletines técnicos, el 81, el 82 y el 85, donde señala que las normas contables para la mediana y pequeña empresa en Chile son NIF para PYME a contar del 1 de enero del 2013. Y luego, ¿no es cierto?, en el 2011, la Contraloría General de la República emite un oficio señalando o un dictamen señalando que el sector público
deberá iniciar un proceso de convergencia a NIC-SP, Normas Internacionales Contables para el Sector Público, para las empresas, ¿no es cierto?, del Estado. Entonces, y así como entonces en esa época la Contraloría inicia este liderazgo, como ya sabemos, es la encargada de elaborar y presentar la contabilidad gubernamental. Entonces, luego, una vez que ya comienzan las empresas del Estado a elaborar estado financiero bajo NIC-SP, con una experiencia ahí, ¿no es cierto?, del 2015 y siguientes, bueno, al final llega un documento, un oficio, ¿no es cierto?, donde se señala que la NIC-SP para el sector público, el sector municipal, entonces, a contar del 1 de enero del 2021. Y ahí estaríamos cerrando el ciclo de las IFRS. Entonces, todo el mundo está en esto de hacer convergencia y bueno, ahora le toca a la municipalidad. Entonces, abandonamos una normativa a la 6820 del 2005 hasta el 31 de diciembre del 2020 para iniciar un proceso de convergencia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021 para el sector municipal. Entonces, así es como la Contraloría ha emitido documentos, ¿no es cierto?, una resolución 16 que son para las empresas del sector público y la resolución 3 que es para el sector municipal. Entonces, esa resolución 3 es lo que usted tiene que tener a disposición, sí o sí, y trabajar con esa norma para siempre. Porque la contabilidad cambió. Entonces, la contabilidad hoy día conceptualmente tiene, ¿no es cierto?, desarrollado el mercado, el concepto de mercado, el concepto de la oferta, de la demanda, precio, valores razonables, deterioro de valor de los activos. Tiene conceptos de mercado en la contabilidad que una municipalidad debe reconocer y debe ajustar sus estados financieros de acuerdo a estas mediciones requeridas por la resolución 3. Entonces, de ahí que tenemos conceptos como el deterioro, el valor razonable, el valor de mercado, el valor justo, el costo histórico, el costo amortizado, el valor corriente en plaza, el valor de reposición, el valor de rehabilitación, el valor, ¿no es cierto?, de unidades de prestación de servicio, precio de liquidación, ¿no es cierto?, el valor actual neto, el precio de venta neto, el valor realizable neto, son conceptos de mercado, son medidas, son ecuaciones, valores de medición de lo que valen las cosas en el mercado, en un mercado abierto, competitivo. Entonces, esos conceptos están hoy día en el sector público y por supuesto que en el sector municipal. Entonces, ese es el cambio. La contabilidad básicamente se actualizó el plan de cuentas, hay cuentas que se dieron de baja, hay cuentas que, ¿no es cierto?, saldos que se reclasificaron, pero el plan de cuentas es un plan de cuentas donde hay una codificación, hay una denominación y hay una explicación para su saldo, deudor o acreedor. Entonces, un catálogo de cuentas que yo uso los códigos y la denominación para, ¿no es cierto?, cumplir con
los distintos libros que se emiten. Entonces, luego, con la resolución 3, el plan de cuenta, ahora tenemos un manual de procedimientos contables. Bueno, siempre lo hemos tenido, pero ahora adecuado a la normativa actual, y entonces ya tenemos un manual entonces de procedimientos contables. Tenemos un plan de cuenta actualizado, tenemos una normativa que es la resolución 3 del año 20. Entonces, vamos teniendo documentos que nos permiten, ¿no es cierto? Tenemos formatos de presentación para los estados financieros, para el estado de situación, o el balance general, para el estado de resultados, para el estado de flujo efectivo, para el estado de situación presupuestaria, para el estado de cambio en el patrimonio neto, para las notas explicativas. Ahí tenemos los 6 estados financieros que tenemos que elaborar y presentar para los usuarios. Entonces, eso es lo que nos une en esta difusión, en esta capacitación de entender, ¿no es cierto?, la lógica de la NIC-SP, Normas Internacionales Contables. Entonces, ¿por qué Chile entra a este mundo de normas, ¿no es cierto?, más exigentes que las que teníamos? Bueno, porque en el fondo es una actualización de una norma. Es como en Chile, ustedes saben, en Chile, cada vez que tenemos un terremoto, se sale, ¿no es cierto?, a recoger información, por qué se caen los edificios, las casas, etcétera, y se hace un análisis, un estudio, y se revisa la normativa con la cual se construyeron esos edificios. Y se corrigen y se mejoran los estándares de construcción. Entonces, cada vez que tenemos un terremoto fuerte, se recoge información, se evalúa, se formula una nueva normativa, corrigiendo los errores o los probables errores para un mejoramiento, ¿no es cierto?, en la construcción, y con esto nos evitamos un desastre mayor. Y así es como hemos logrado, ¿no es cierto?, proteger a la ciudadanía de muertes masivas. Bueno, en contabilidad no hay muertes, pero sí hay un estado financiero de mayor calidad. Y entonces Chile, ustedes saben, es parte de club, ¿no es cierto?, de países desarrollados. La OCDE es una organización que presta servicios, ¿no es cierto?, a los países adherentes. Servicios en términos económicos, servicios en términos financieros, servicios en términos de distintas leyes sociales, y etcétera. Entonces, es como una entidad que nos guía y que nos recomienda permanentemente tal y tales temas que incorporar para que se transformen en leyes, y estas nos permiten, ¿no es cierto?, hacer ciudadanía. Entonces, esos son los organismos: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros clubes. Bueno, la IASB es una entidad, una fundación que permitida, ¿no es cierto?, que está permitida para elaborar normas contables. Pero detrás de la IASB hay otros organismos, consejeros, ¿no es cierto?, revisores de cuentas, analistas, interpretadores de una norma. Entonces, hay todo un soporte técnico en la elaboración y en la permanente aplicabilidad de las normas. La implicancia que tiene una
una norma en una entidad, en un país, en una municipalidad. Por ejemplo, mire, el tema del leasing, que es un tema interesante que hay que estudiar y todo eso. El leasing, hasta hace un tiempo atrás, el leasing financiero se reconoce en los estados financieros. El leasing financiero es aquel que tiene en el contrato la opción de compra. Bueno, para usted, para la municipalidad, para el mundo privado, para todo, es un activo y un pasivo. Hasta ahí ningún problema, no hay. Pero en la normativa actual, hoy se reconocen el activo, el leasing financiero, y también se reconoce el leasing operativo en los estados financieros. Antes no era así. El operativo se reconoce como un gasto. Una cuota se lleva a gasto y se acaba. Ahí el tema. Pero hoy día no. Para las empresas, ¿no es cierto?, que revelan estados financieros full o IFRS completa, si usted quiere, están obligadas a revelar estado leasing operativo y leasing financiero en los estados financieros. Entonces, yo tengo un activo y un pasivo. Uno es con opción de compra y el otro es solo un gasto. Sin embargo, lo debo reconocer, un activo y un pasivo. Y la explicación es que la actividad económica de la leasing operativo es de tal magnitud que son billones de dólares y que se transan en el mundo producto de esta actividad, leasing operativo. Entonces, es una de las variables, una de las razones por las cuales se revela el estado financiero. Sin embargo, el NIF para PYME, para la mediana y pequeña empresa que no tiene obligación de presentar estados financieros a público, ellos no reconocen activo en leasing operativo. No reconoce. Tampoco reconoce la municipalidad. La municipalidad sigue reconociendo el leasing financiero en los estados financieros. Ahora, ustedes que están ahí donde, ¿no es cierto?, donde se queman las papas, ¿no es cierto? Díganme ustedes que el leasing no es importante. Ustedes tienen mucho leasing financiero, pero también tienen mucho leasing operativo. Bueno, el operativo usted no lo muestra en los estados financieros. Lo debiera presentar. La pregunta es, ¿cuánto dinero se mueve? Esa sería una muy buena pregunta que habría que investigar, ¿no es cierto?, a través de una encuesta a todas las municipalidades. ¿Cuánto usted, habría que revisar todos los contratos, cuánto usted tiene en leasing financiero, movimiento económico? ¿Cuánto usted mueve, cuánto dinero mueve en leasing operativo? Sería interesante ver eso. Bueno, esa información del leasing operativo no está en los estados financieros del sector municipal, pero la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿es verdad que no debe estar? Si yo aplico la lógica de la IASB, es que para el mundo privado sí exige mostrar eso. ¿Por qué el sector municipal no lo muestra? ¿O por qué en Chile, bueno, no en Chile, sino aquí en todo el sector público en el mundo, el operativo no? Pero ¿por qué no? Bueno, el tema está en que no sería raro que en el futuro aparezca una norma del sector público recomendando reconocer los arrendos operativos en los estados financieros del sector público. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de la importancia de las normas contables. Entonces, ¿qué es lo que se busca a través de las normas NIC-SP? Bueno, primero, ¿no es cierto?, una estandarización
en la forma y en el fondo. Eso es lo primero. Al estandarizar, mire, al estandarizar los métodos, esto se economiza muchísimo en la investigación contable. Al estandarizar, yo puedo comparar el estado financiero de distintas municipalidades. Puedo comparar y tener una opinión sobre los estados financieros de una municipalidad. Entonces, es como si usted estandariza los procesos administrativos, economiza mucho dinero. El otro, ¿no es cierto?, factor de la NISP, ¿por qué, no es cierto?, ¿para qué NISP? Bueno, para comunicar mejor. ¿A quién le vamos a comunicar mejor? A los usuarios. ¿Y quiénes son los usuarios de la contabilidad del sector público? Bueno, partamos por ¿no es cierto?, la propia Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto, el propio Servicio de Impuesto Interno, el sindicato de la, ¿no es cierto?, de la entidad, los inversionistas, los prestatarios, las organizaciones sin fines de lucro, los organismos internacionales. ¿Por qué los organismos internacionales? Bueno, porque lo que se busca es transparencia. Lo que se busca es transparencia. Imagen fiel. No a la corrupción. No a la infidelidad de los estados financieros. No al lavado de activos. Eso es lo que se busca. Recuerde, cuando la revelación, la presentación de los estados financieros, cuando son falsos o son infieles, genera un daño gravísimo al mercado. Suponga usted que usted compra a 100 y vende a 50. ¿Cuánto dura eso? Ahora, ¿cómo puede comprar a 100 y vender a 50? ¿Y los otros 50 quién los puso? Nadie hace eso. Lo normal es que usted compre a 100 y venda más arriba de 100 y no menos de 100. Tiene que haber una ganancia. Y bueno, ya, no hay ganancia. Entonces no puede vender menos de 100. Pero usted cree que puede comprar a 100 y vender a 100. ¿Puede usted? Bueno, ¿y quién vende? ¿Quién vende? Y eso no es un costo. ¿Quién paga la luz? ¿Quién paga el agua? ¿Quién paga la internet? ¿Quién paga el uso de los bienes? ¿Quién paga esas otras desembolsos? Alguien lo está subsidiando. Bueno, eso es lo que se busca. Transparencia, imagen fiel. Entonces, por eso que hay que, en este punto de partida, hay que considerar el mercado. Ya vamos a ir a la resolución 3 y vamos a partir con el tema del mercado, para que se entienda que yo no puedo comprar a 100 y vender a 100. ¿Lo puedo hacer? Sí, pero me tienes que explicar de cómo financiaste, ¿no es cierto? ¿De dónde sacaste la plata para hacer eso? Porque todos sabemos que si yo compro a 100 y vendo a 100, no tengo ganancia. Bueno, pero para comprar necesito que alguien lo haga. Necesito dinero. Y para vender necesito que alguien lo haga y necesito dinero. Entonces la ecuación no resulta. Bueno, también, ¿no es cierto?, transparentar la información financiera para que ésta sea comparable, ¿no es cierto? Comparable.
Por ejemplo, ¿por qué en una municipalidad yo puedo comprar, por ejemplo, remedios? Los remedios, ¿no es cierto?, que están de moda en las farmacias populares, están de moda por dos motivos. Están de moda porque, bueno, es popular y la gente tiene acceso a comprar remedio barato, bioequivalente, pero resulta de que la primera barrera es que solo pueden comprar los que son de la comuna. Esa es la primera restricción. Pero como no estamos en un mercado sano, donde cualquiera podría comprar en cualquier parte, yo podría irme ahora mismo a Punta Arenas y tomo el avión y voy, almuerzo y compro mis cosas y me vengo de vuelta. Pero resulta que me dicen, no, sabes que no, si no eres de Punta Arenas no te puedo vender. O sea, tendría que falsear, buscarme un domicilio. Bueno, esas son restricciones anti-mercado. Bueno, ahora aquí en Aguilucho, en Providencia, ahora hay una asociación de municipalidades que tienen una farmacia popular y que le puede vender a todo Chile. Por vía online, usted compra, deposita y se lo envían a cualquier parte de Chile, su remedio. Perfecto. Pero deberían en todas partes estar eso y la libertad de comprar y de vender debería, ¿no es cierto?, ser lo primero. Sin embargo, entonces estas cuestiones de mercado hay que respetarlas. Entonces, ya. Pero por otro lado, vamos con el tema de los remedios. Oye, pero ¿quién es tu proveedor? El laboratorio tanto. Claro, pero por lo que yo sé, no has pagado la cuenta. Entonces, si tú no pagas a los laboratorios los remedios que me vendiste, lo más probable es que los remedios no sigan llegando. Porque nadie va a querer venderle a las farmacias populares si no pagan los cheques. Y al final, una buena idea se transforma en un problema. Entonces, por eso es importante la información. Entonces, esos cheques que están impagos van a aparecer en los estados financieros como una cuenta, ¿no es cierto?, no pagada. Y no solo eso, en nota, porque así lo pide la normativa, en nota van a aparecer todas las demandas que tiene esa municipalidad por no pago de los cheques. Y eso entonces, esa información financiera la toman los usuarios. Los usuarios somos nosotros, el consumidor, el cliente, el contribuyente, la propia Contraloría, el Ministerio de Hacienda, la DIPRE, el inversionista, las organizaciones sin fines de lucro, las corporaciones sin fines de lucro, organismos internacionales. Oye, estás comprando y no estás pagando la cuenta. Ah, entonces eso no es posible. Eso les genera daño a la credibilidad, a las transacciones comerciales. ¿A quién le vaya a comprar después si no le pagas a estos que te vendieron, que confiaron en ti? Entonces, eso es la NICCP. Busca una mayor cantidad de presentación financiera en las notas para los usuarios. Entonces, también esta NICCP, ¿no es cierto?, genera, ¿no es cierto?, si yo cumplo con la normativa, genero confianza, calidad de la información financiera. Al revelar toda la información, ¿no es cierto?, posible, genero, ¿no es cierto?, una calidad de la información financiera. Y la evidencia en el mundo de llevar un ISP, ¿no es cierto?, incide muchísimo en este factor, confianza. Cuando yo voy al banco, ¿no es cierto?, a pedir dinero, me lo facilitan porque tienen confianza.
Recuerde, los bancos prestan plata y piden garantías reales. ¿Por qué? Porque hay desconfianza. Entonces, los bancos aseguran de que les pagan, ¿no es cierto? O le pagan en dinero o le pagan en bienes. O se van a juicio y las demandan. Las demandan, ¿no es cierto? Demanda por no pago, demanda por cheque firmado y no pagado, demanda y así. Ese es el mercado. Entonces, también, ¿no es cierto?, atraer inversionistas. Si yo tengo altos grados de confianza, llegan solo los inversionistas a ofrecerle a las municipalidades servicios, ofrecerle opciones de mejoramiento urbano. Por ejemplo, el tema de la energía, por ejemplo. El tema, por ejemplo, de la iluminación. ¿Te acuerdan la luminaria? La luminaria no viene, si ustedes estudian bien el tema de la luminaria, la idea no viene de la municipalidad, viene de una empresa privada, donde va y se les dice, mire, si cambiamos estas ampolletas por estas otras LED, usted es un poquito más caro, pero usted en este periodo va a recuperar toda la inversión y desde ahí en adelante usted va a pagar muchísimo menos luz. Y Profesor entonces Fernando, disculpe, sí. ahora José Antonio, ¿la presentación está pegada o no usted no avanza No, todavía? sí está ahí. Ah, ya. Yo creía que estaba pegada. Disculpe. Entonces, por ejemplo, las luminarias, ¿no es cierto? Las luminarias, por ejemplo, viene la idea de una empresa privada. Un ingeniero, ¿no es cierto?, dice, aquí tengo un negocio. Entonces voy a ir a una municipalidad y lo voy a convencer de que el cambio de la luminaria por LED al final le va a traer una economía importante. Ese era el tema. Y además usted no va a colocar ni uno. Yo voy a colocar todas las luminarias y usted me va a ir pagando en cuotas. Entonces aparece atractivo y así es como comenzó el tema. Bueno, al final la ambición mata a la gallina y ustedes saben cómo terminó eso, pero la idea detrás era el ahorro para una corporación municipal. Y el ahorro, ustedes saben, son flujos de dinero que se pueden redestinar a otros sectores más débiles que necesitan recursos. Lo mismo que, por ejemplo, la empresa acepta, ¿no es cierto? La empresa acepta, va donde Impuesto Interno le dice, mire, yo creo que llegó la hora de modernizar el servicio y este tema de factura en papel, que el timbraje, que la fila y que la falsificación de factura y todo, y el fraude por el IVA, etcétera. Yo creo que si digitalizamos todo esto, podría usted asegurarse una mayor recaudación y una eficiencia en cuanto a la información tributaria del mercado. Bueno, Impuesto Interno, ¿qué es lo que hace? Toma el desafío y hoy día tenemos todo eso digitalizado y efectivamente terminó bien porque hay una mayor recaudación. Al propio Impuesto Interno, al tener más información, hace una propuesta a la entidad, una propuesta tributaria al contribuyente, etc. Entonces, son ideas complementarias ¿no es cierto?, que se toman, ¿no es cierto?, y se disponen. Y que al final todos ganamos. Porque ya no tengo que mandar a hacer talonarios de factura a la imprenta, después tener que ir a Impuesto Interno, al timbraje. Eso es gasto, que hoy día no lo tengo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que... eso es NIC SP, eso son normas. Aunque usted no lo crea, eso está escrito en la resolución 3. Bueno,
Entonces, atraer inversionistas, gobiernos cooperantes, ¿no es cierto? Gobiernos que cooperan con otros gobiernos en temas, ¿no es cierto?, de interés. Bueno, ahora hay mucha cooperación con el tema del cambio climático y entonces genera grandes desafíos. Estos grandes cambios requieren de todos nosotros una actitud positiva al cambio. Requiere de conocimiento, y el conocimiento está en nuestros documentos que emite la Contraloría General de la República. Entonces vamos a tener que, ¿no es cierto?, estudiar muchísimo para entender la nueva contabilidad. Ahora, en el plan piloto, ¿no es cierto?, que se llevó a cabo en el 2015, tenemos la DIPRE, ¿no es cierto? Fue una de las primeras entidades públicas que elaboró el Estado financiero bajo el ISP. La Dirección General de Aduana, la Corfo, la Comisión para el Mercado Financiero, la Tesorería General de la República, la Contraloría General de la República también hizo su convergencia en esa época, 2015. La Armada de Chile también hizo su convergencia en esa época. El Parque Metropolitano también hizo en esa época su convergencia a ISP. El Registro Civil. Todos estos son organismos fiscales autónomos con patrimonio propio y que tienen su estado financiero, sus activos, sus pasivos, su patrimonio, ingresos, gastos, etc. La Dirección General de Obras Públicas, ¿no es cierto? Bueno, y ahí dentro de todo ese grupo de empresas, entre otras, también la única municipalidad de Las Condes, que hace la convergencia entonces y bajo NIC-SP. Entonces, el tema está ahí, ¿no es cierto? Está ahí. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar con nuestra resolución 3 y, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con nuestra resolución 3 que usted tiene que ir a la mano conmigo, ¿no es cierto? Porque ese es el método. Entonces, en la resolución 3, nosotros tenemos un tema ahí que, ¿no es cierto?, el marco conceptual, en la página 24, por ejemplo, habla del valor razonable. El valor razonable, ¿no es cierto?, dice que esta base de medición se debe aplicar de acuerdo a las indicaciones específicas contenidas en cada norma. En el párrafo 91 dice, sin perjuicio de lo anterior, de existir la necesidad de aplicar un criterio para determinar el valor razonable no establecido en una norma, se deberá aplicar la jerarquía del nivel 1, 2, 3, ¿no es cierto?, que establece la NIF 13, medición del valor razonable, año 2018. Cuando usted baja la NIF 13 del 18 y estamos, ahí usted puede leer, ¿no es cierto?, el concepto, ¿no es cierto?, de valor razonable. En la página 25, ahí mismo, ¿no es cierto?, en el párrafo 95, dice valor de mercado. El importe por el que puede ser intercambiado un activo entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Eso es el valor de mercado. El importe por el que puede ser intercambiado un activo entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. En el artículo 96, el principio, ¿no es cierto?, en principio, el valor de mercado es útil porque refleja fielmente el valor del activo de la municipalidad, siempre que se trate de un mercado abierto,
siempre que se trate de un mercado abierto. Ojo con eso, activo y organizado. Un mercado abierto, activo y organizado. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que es un mercado activo? ¿Qué es lo que es un mercado abierto? ¿Qué es lo que es un mercado organizado? Esos son conceptos que son de mercado. No debe haber restricciones en la oferta y en la demanda. El mercado activo significa que un producto tiene mercado activo cuando se transa en el mercado. Y un mercado organizado es un mercado legalizado, no informal. Entonces, los mercados abiertos, activos y organizados tienen las siguientes características. No existen barreras que impiden, ¿no es cierto?, a la municipalidad transacciones en el mercado. No existen barreras en el mercado que impidan, ¿no es cierto?, estas transacciones. Son activos de forma tal que existe frecuencia y volumen, ¿no es cierto?, suficiente de transacciones para proporcionar información del precio. Vean esto, y volumen suficiente de transacciones para proporcionar información del precio. O sea, si tú vendes a 80, yo asumo que estás comprando a menos precio. Entonces yo podría pedir, oye, ¿a qué precio estás comprando? O me lo das tú o me lo da la ley de transparencia. Entonces, son organizados con muchos compradores y vendedores, bien informados que actúan sin coacción, de forma tal que los precios actuales no representen ventas forzadas. Esa es la letra C del párrafo 97. Por eso es que es importante, entonces, eso. Por eso es que es importante iniciar este curso, ¿sí? Una consulta. Usted está diciendo en la letra C del párrafo 97, ¿de qué documento específicamente? La resolución 3. Ya, perdón, ¿me puede repetir qué página dijo? ¿Sí? Es que necesito que si me puede repetir en qué página dijo. 25. Ya, muchas gracias. Ok. Página 25, párrafo 97. Si tiene otro texto, bueno, el párrafo, el marco conceptual, párrafo 97. Entonces, la página puede variar, pero no el párrafo y el marco conceptual, resolución 3. Entonces, ese es el punto de partida. Eso es la NISP. Eso es. Entonces, no olvidar el concepto de valor razonable, el valor de mercado. Eso está definido en el marco conceptual en la resolución 3. Entonces, en el párrafo 97, los mercados abiertos, activos y organizados tienen las siguientes características. No existen barreras que impiden a la municipalidad transacciones en el mercado. Esa es la primera cosa. Son activos de forma tal que exista frecuencia y volumen suficiente de transacciones para proporcionar información del precio. Y son organizados con muchos compradores y vendedores bien informados que actúan sin coacción, de forma tal que los precios actuales no representen ventas forzadas. Ahí está el corazón del asunto, de todo lo que vamos a conversar en este curso de implementación. ¿Por qué? Porque resulta de que todo esto es dinero. Todo es cuestión, todo el fondo de este asunto es el dinero. El origen y el destino del dinero. Transparentar de dónde viene el dinero y hacia dónde se fue el dinero. Y eso lo vamos a mostrar a través de una estructura, ¿no es cierto? Que la propia norma lo señala, digamos, ¿no es cierto? Lo vamos a presentar a través de los estados financieros. Y la contabilidad, por supuesto, la contabilidad
de acuerdo al manual de procedimientos contables, ¿no es cierto?, el oficio 59.549 del año 20, ese nos da, ¿no es cierto?, la denominación de la cuenta, el código de la cuenta, el plan de cuenta nos da el nuevo plan de cuenta y, ¿no es cierto?, la resolución 3. La resolución 3 es nuestro manual de política contable. Entonces, la resolución 3 es nuestro manual de políticas contables. De la resolución 3 yo voy a tomar información para elaborar mi estado financiero desde ahora en adelante. Eso. Así que bienvenido al curso y vamos a ir trabajando. Tenga siempre a su mano la resolución 3, el plan de cuenta y tenga el manual de procedimiento contable, entre otros documentos a la mano, al alcance de la mano. ¿Por qué? Porque conmigo vamos a trabajar, ¿no es cierto?, leyendo, ir al documento donde dice tal cosa. ¿Dónde dice tal cosa? Entonces, eso es que ustedes tienen que empezar a incorporar, ¿no es cierto?, como información. Entonces, ojo con el marco conceptual en la parte, los conceptos de mercado, ¿vale? Así que eso. Bueno, implementación de las NIC en el sector público. Las NIC, ¿no es cierto?, SP, municipalidades comenzaron a contar del 1 de enero del año 21 y lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, son 3 capítulos: normativa contable, que incorpora el estándar de las NIC SP, el plan de cuenta que se aplica en los municipios y, ¿no es cierto?, formato de los estados financieros, los formatos de los estados financieros. Todo esto, insisto, está en la resolución 3. Bueno, aquí entonces vamos a, ¿no es cierto?, en la unidad 1, que sería hoy, principales características de la normativa contable en el sector municipal, la resolución 3 y la norma específica, bienes de uso, activos intangibles, existencia y políticas contables. Y la primera adopción lo deberíamos ver en la clase siguiente, y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos la convergencia a NIC-SP, el oficio, ¿no es cierto?, 6820, hoy día en NIC-SP tenemos la resolución 3 y los principios contables generalmente aceptados en Chile son hoy IFRS. Y bueno, ahí estamos todos nosotros estudiando este asunto, la convergencia, y estamos para entonces conocerla y trabajar. El sistema entonces de información contable en Chile nace, ¿no es cierto?, inicialmente con la ley de presupuesto, que eso se vio en la primera parte, ¿no es cierto?, donde la ley de presupuesto nace de su formulación. Después tenemos la discusión y aprobación en el Congreso. Después viene la ejecución del presupuesto y finalmente viene una evaluación del presupuesto y auditoría. Entonces, ahí tenemos las distintas etapas: formulación, discusión y aprobación, ejecución del proyecto y una evaluación y auditoría del presupuesto.
Entonces, parte de ese presupuesto, ¿no es cierto?, llega a la municipalidad y entonces iniciamos un proceso de ingreso y gasto. Y eso es una actividad económica que va siendo registrado, ¿no es cierto?, en el sistema de información contable a través del uso de software y etcétera. Entonces, el proceso contable, tenemos, ¿no es cierto?, el sistema, ¿no es cierto?, y para eso vamos a usar el plan de cuenta actualizado, vamos a usar el manual de procedimientos contables, el 59.549 del año 20, el plan de cuenta propuesto por la Contraloría, ¿no es cierto?, actualizado, los comprobantes contables, que son resultado del proceso contable, del ingreso de datos, ¿no es cierto?, y que el sistema arroja, ¿no es cierto?, comprobante contable, libros como el libro diario, el libro mayor, el inventario balance, el estado financiero, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces esa información contable nos permite entonces elaborar estado financiero y también nos permite tomar decisiones financieras debidamente informadas a través de esta información contable. Entonces, esto genera entonces, como le decía, estado financiero y nos permite toma de decisiones. Y entonces ese ciclo se repite una y otra vez y estamos, ¿no es cierto?, entregando, preparando y elaborando estados financieros para los usuarios. Los usuarios, le insisto, son, de acuerdo, ¿no es cierto?, de acuerdo al marco conceptual. Usted va ahora a la página 14 del marco conceptual y usted ve ahí usuario de la información financiera. Los usuarios son los acreedores, los prestatarios, la Contraloría General de la República, entidades públicas, nacionales u organismos internacionales, para evaluar la política fiscal y para otros fines. Luego tenemos como usuarios los ciudadanos, contribuyentes, votantes, que decidirán quién los representará en el municipio y en el consejo municipal, cuyas decisiones pueden tener consecuencias sobre la asignación de los recursos. Los funcionarios públicos que en la práctica ejercen el control a través de asociaciones gremiales, el Banco Central, la Dirección de Presupuesto, el Ministerio de Hacienda, responsable de elaborar las cuentas nacionales y estadísticas, respectivamente, y organizaciones no gubernamentales, asociaciones, medios de comunicación y sociedad civil en general interesada en la actividad económica. ¿De quién? De la municipalidad. Entonces, cuando el periodismo sale, ¿no es cierto?, está cumpliendo su función. Sale, ¿no es cierto?, a contar una noticia, buena o mala, o guste o no guste, está cumpliendo su función de comunicar. Ya veremos si eso es verdad o mentira. Pero está dentro de la resolución 3 considerado eso. Está, ¿no es cierto?, considerado. Organismos no gubernamentales, cuando vemos asociaciones, fundaciones, corporaciones, en temas, ¿no es cierto?, municipales, en políticas, ¿no es cierto?, territoriales, está dentro de la resolución 3. Cuando, ¿no es cierto?, asociaciones, medios de comunicación y sociedad civil en general, o sea, cuando encontramos gente, entidades que están interesadas en el manejo político territorial de una municipalidad, bueno, eso está considerado en la resolución 3.
Entonces, el usuario, ¿verdad? Entonces, veamos algunas principales características de la nueva normativa contable en el sector municipal. En el pasado, el uso de estándares contables locales en algunos países había dificultado la comprensión y transparencia de sus cifras de gobierno. Claro, porque no se olvide, yo consolido todo el sector municipal y eso forma parte de la contabilidad de la nación en la consolidación. ¿Quién consolida? Es la Contraloría, consolida en la contabilidad gubernamental del país, se consolidan todas las empresas públicas, incluido el sector municipal. Y entonces, si las cifras son malas, son infieles, claramente que el estado financiero es infiel. Y como los estados financieros son, ¿no es cierto?, revisados por los usuarios. Chile, cuando sale a pedir plata al mundo, Chile, como todos los países, como todas las empresas, tiene que elaborar un estado financiero anual. Y la estructura de un estado financiero ¿no es cierto?, de un país es la misma que de una municipalidad. Es lo mismo que una empresa como cualquiera. Tiene activo, tiene pasivo, tiene patrimonio, tiene ingreso, tiene gasto, tiene flujo efectivo y tiene mucho, pero es una información financiera. Entonces los inversionistas conocen el estado financiero, económico de un país. Entonces, si usted sale a pedir plata y está con un buen estado financiero, está líquido, tiene una buena estructura aceptada por el mundo, no debe tener problemas en obtener esos recursos. Pero si usted tiene una inflación descontrolada, su comercio exterior o su balanza comercial no es favorable, si usted no es competitivo, entonces tiene problemas para conseguir dinero. No le van a prestar dinero. No va a poder comprar tecnología. No va a poder comprar vacunas. Y así, no va a poder. ¿Y por qué? Porque el mundo se rige, ¿no es cierto?, con estos instrumentos para, ¿no es cierto?, facilitar el comercio. Entonces, si me va bien, traigo dinero. ¿Por qué me van a prestar dinero los inversionistas? ¿Por qué? Bueno, porque tengo la capacidad de producir más dinero y pagar mis gastos financieros y pagar la deuda. Y ustedes saben que no todos los países están en esas condiciones. Es como la familia. En la familia pasa lo mismo. Las personas, ¿no es cierto?, algunas tienen solvencia económica y otros no tanto, y otros simplemente no la tienen. Y así funciona el tema, digamos. Y sería, ¿no es cierto? Bueno, entonces esta transparencia de sus cifras de gobierno, ¿no es cierto? Entonces, claramente no hay que, por eso yo le digo, todo esto es dinero. Entonces, bajo las normas ICP, en cambio, ¿no es cierto?, las finanzas de las entidades de gobierno pueden ser auditadas por cualquier agencia pública o privada, nacional o internacional, y además ser revisadas por los propios ciudadanos, y además, ¿no es cierto?, ser revisadas por los propios ciudadanos. Entonces, cuando un ciudadano, ¿no es cierto?, dice que la municipalidad no le paga y lo demanda, bueno, está en su derecho. Hoy yo confío en ti, te vendí las vacunas y resulta que ahora no me quieres pagar. O te vendí los remedios y resulta que ahora no me quieres pagar. Y toda esa historia aparece en el mercado, aparece en los tribunales y sigue la suerte de cualquier instrumento financiero impago, ¿no es cierto? Alguien lo firmó, pero no tenía fondo. Y entonces el mercado se resiente cuando eso es de gran tamaño.
¿no es cierto? Por ejemplo, en China, Evergrande, ¿no es cierto? La empresa constructora más grande del mundo, o casi la más grande del mundo, cuando no tiene capacidad de pago, genera ruido en el mundo, porque hay muchos inversionistas, hay muchos proveedores de materiales, de servicios. Entonces, imagínense que no, la empresa constructora más grande de China no pague a sus proveedores. Generó un impacto enorme, tanto así que la República de China tuvo que entrar a dar, a calmar las pasiones y decir calma, 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 que vamos a arreglar este asunto. Y hasta ahora está contenido el asunto, pero trajo harta inquietudes y tan grande es que, bueno, al final todos los países pierden porque están todos involucrados, ¿no es cierto? Todos quieren negociar con la República de China, ¿no es cierto? Venderle productos, todos mandan a producir allá para vender acá, etcétera. Bueno, todo eso es dinero. Entonces, y además ser revisadas por los propios ciudadanos, constituyéndose así en un potente antídoto contra la opacidad financiera en el manejo de recursos públicos. Por ello, adoptar la NISP refleja un fuerte compromiso de transparencia y rendición de cuentas por parte del país. Entonces, esa transparencia, ¿no es cierto?, es lo que hoy día se busca, y rendición de cuentas. En esa línea, entonces, los servicios públicos de Chile deberán detallar rigurosamente los activos y pasivos en su estado financiero, con reglas de valoración claras y precisas. Con reglas de valoración. ¿Cuáles son las reglas de valoración? Claras y precisas. ¿Cuáles son las reglas de valoración? Eso está está en la resolución 3. Ya vamos a ir ahí, pero bueno, uno es el valor de mercado, el valor razonable, el costo histórico, costo amortizado, valor realizable neto, valor actual, el valor de uso, el valor de reposición, el costo corriente en plaza, el costo histórico. Esos son métodos de valoración que están en la resolución 3 y usted va a usar esas mediciones para medir activo y pasivo. Y sobre esas valoraciones, esa metodología de valoración, que son universales y lo utilizan todos. Usted cuando determina, ¿no es cierto?, un proyecto, usted va a calcular la rentabilidad del proyecto y si es viable o no viable hacer la inversión. ¿Y qué herramienta utiliza eso en la evaluación de proyectos? El valor actual neto. Y el valor actual neto es una metodología de medición de la probable, ¿no es cierto?, inversión. Por ejemplo, hoy día, ¿no es cierto?, ustedes saben, en Calama hoy día se inaugura la primera planta desaladora con una durabilidad de 40 años. Costó $250 millones y lo financió el Estado. Entonces, y proveerá de agua potable a Copiapó, Caldera, ¿no es cierto? Y toda la parte alta de Calama. Entonces, llevando agua, ¿no es cierto?, desde el mar, convirtiéndolo a agua dulce y proveyendo. Entonces, ¿qué uno espera del agua, del uso del agua? No solo se van a bañar más las personas, sino que van a tener más agua y eso va a desarrollar la agricultura. Y así se van a ir incorporando otras plantas desaladoras privadas, ¿no es cierto?, y públicas. Y entonces, bueno,
por 40 años. ¿Y por qué por 40 años? Bueno, todas las plantas industriales tienen una vida útil estimada y después tienen que, otras plantas se tienen que ir incorporando con las nuevas tecnologías que se disponen. Ustedes conocen eso. Entonces, estamos con la necesidad hídrica y entonces es bueno que el Estado, a través de políticas de Estado, se vaya, ¿no es cierto?, creando una industria de agua desalada, sobre todo en el norte, donde se requiere para el desarrollo de la agricultura. Y en el sur, ustedes saben que en Valdivia, por lo menos, en Valdivia, increíble, Valdivia es uno de los lugares, de las regiones del país más lluvioso, y acaban de decretar, ¿no es cierto?, zona catástrofe hídrica. Pero bueno, yo le tengo fe al asunto. Yo sé que nosotros somos muy cómodos porque vivir en Chile permite eso. Tenemos mar, tenemos cordillera, tenemos terreno, territorio agrícola y todo. Entonces, es re poco lo que hacemos para sobrevivir, digamos. En otras partes del mundo hay que trabajar harto para sobrevivir. Pero aquí yo voy al mar y saco pescado y como, digamos, y no me voy a morir de hambre. Entonces, hay mucho donde uno, pero bueno, entonces somos muy cómodos y poco creativos, y somos más reaccionarios que visionarios. Esto de las aguas desaladas. Yo llegué a Santiago hace 45 años, y vengo escuchando que el norte siempre el agua escasea. O sea, nunca se hizo nada. ¿Y por qué? Volvemos a algo que yo siempre lo he dicho en los cursos anteriores. Y es una cuestión sencilla de responder. Los recursos, ¿no es cierto?, son escasos. ¿No es cierto? Eso es. El dinero no alcanza para todo. Y las necesidades son infinitas. Las personas a veces se olvidan de cosas sencillas como esa. Y hablan como que si los recursos sobran, caen del cielo, y como que si las necesidades no son prioridades. No sé si ustedes han leído el diario, pero ahora hay una discusión si crecer o no crecer. No crecer. El PIB puede ser 0. Entonces, yo no sé si ustedes pueden soportar toda una vida ganando el mismo sueldo. Si no hay crecimiento, ¿cómo destinamos dinero a la salud, a la educación, a la vivienda? ¿Qué le decimos a la gente que no tiene vivienda? Si no hay riqueza, ¿cómo vamos a construir vivienda? Pero sin embargo, los intelectuales hoy están, no, mira, sí, yo creo que no crecer hasta puede servir para reflexionar durante un par de años. Y ustedes saben, los seres humanos aumentan, no disminuyen. Hace 200 años atrás, 300, 400 años atrás, la población mundial era, ¿no es cierto?, muchísimo menos. Hoy día es muchísimo más. Entonces, hay que producir para comer.
Hay que producir para vestirse. Hay que producir para comprar vivienda, comprar salud, comprar educación. Eso tiene un costo. Entonces, cuando usted va a su municipalidad y se instala en su escritorio, internet, luz, agua potable, va al baño, tira la cadena, tiene alcantarillado. En la otra parte del mundo no tienen alcantarillado. Y aquí en Chile también hemos visto que tampoco hay sectores que no tienen alcantarillado. Usted tiene internet en su escritorio, tiene impresora, su computador, en el invierno tiene calefacción, pero ahí mismo, a un par de metros, la gente tiene que salir a la calle a buscar el señal para poder conectarse a la internet. Por eso que hay que producir. Con la ganancia usted distribuye servicios, recursos para las personas que no lo tienen. Entonces, eso es lo que estamos a través de la NIC queremos saber si usted está haciendo bien uso de los recursos. Por ejemplo, la Municipalidad de Viña del Mar, 7.000 millones, 7.000, si alguien usted me puede explicar eso. Yo siempre tengo abierto para que cualquiera de ustedes me lo pueda explicar. ¿Por qué en una municipalidad, no es la única en todo caso, 7.000 millones de pesos en una cuenta por cobrar que son licencias médicas? Porque no las cobraron. Si usted no la cobra, la otra organización es ganancia. Y para usted es una pérdida. La gestión hay que hacerla, agotar hasta la última instancia. ¿Por qué nosotros en nuestro estado financiero tenemos cuentas por cobrar más allá de lo estipulado? ¿Por qué? Si usted no cobra, eso es pérdida. ¿Por qué yo tengo en mi cuenta proveedores cuentas no pagadas? ¿Por qué no las pago? Estoy comprando servicios que yo sé que no puedo pagar. ¿Cómo se llama eso? Eso es una estafa. Y está tipificado en la ley como un delito. Bueno, todas esas cosas hoy en los estados financieros tienen que ser revelados por ambos lados. Tanto porque no cobro o porque no pago. Entonces, la nota explicativa es un estado que se va a robustecer. La gente, los inversionistas, todo el periodismo, todo el mundo se va a ir a los estados financieros ahora del sector municipal. ¿Por qué? Porque por primera vez va a estar en un sistema de información financiera municipal en que el observatorio, ¿no es cierto?, va a poder disponer de esos estados financieros, hacer los análisis y preguntar. ¿Han escuchado ustedes, porque esto es muy antiguo, en todo caso no es un tema de ahora, han escuchado, oh, pero qué raro, siempre desde octubre a diciembre están todos trabajando? ¿Por qué están agotando los presupuestos, no es cierto, a última hora? ¿Y por qué no durante todo el año? Si los recursos están asignados. Pero es que los recursos los pasan por otro lado y después a la vuelta, entonces ahí lo voy a ocupar. Bueno, entonces asimismo deberán indicar y explicitar no solo la ejecución del presupuesto, asimismo deberán indicar y explicitar, vean eso, indicar, ¿no es cierto?, aquí, y explicitar, esto no solo son letras, esto son cosas reales. Asimismo, deberán indicar y explicitar no solo la ejecución del presupuesto, sino que también cómo evoluciona el patrimonio institucional dentro de un año a otro. Entonces, fija, cómo evoluciona.
los aumentos del patrimonio y la disminución de patrimonio, el aumento de patrimonio o la disminución de patrimonio. ¿Por qué disminuye el patrimonio? No porque nosotros no tenemos ánimo de lucro. No porque nosotros no estamos con el tema de la ganancia. Ah, ¿no? Veamos qué dice el mercado. Puede ser que no tenga ganancia, pero no puedo tener pérdida. Imagínense usted que tengan una mala conducta como cliente, que no pague la cuenta. Se van a llenar de proveedores aquí. ¿Y qué pasa con los proveedores? El proveedor es el que a usted lo provee, de papel, de energía eléctrica, de internet, de maquinaria, profesionales. ¿Y usted cree que le van a vender a la municipalidad? Te pago el doble, dice la municipalidad, te pago el doble. No se puede. Detrás de cada municipalidad hay un grupo de personas, concejales y mucha gente que están ahí revisando, porque ese es su rol, controlar. ¿No es cierto? Controlando, mirando, informando a terceros, y así es una cadena. Entonces, no es hoy día con la tecnología, con un celular, usted puede generar una información así al segundo, en todo el país y en el mundo, buena o mala. Entonces, eso es lo que está detrás de las NIC. Y por ahora los balances son anuales, por ahora son anuales. Pero no siempre va a ser así. Fíjese usted que usted sabe eso, las empresas públicas, las que transan en bolsa, las empresas privadas que transan en bolsa, ellos tienen la obligación de revelar información cada 3 meses. Cada 3 meses presentan estado financiero. Bueno, pero hay empresas públicas que también tienen que presentar estado financiero cada 3 meses, como por ejemplo Codelco, por ejemplo la ENAP. ¿Y por qué ellos y nosotros no? Bueno, porque por las normas, porque la norma lo exige, y porque Codelco tiene convenio, ¿no es cierto? Tiene joint venture, tiene negocios conjuntos, tiene control sobre otras entidades. Codelco es dueña de varias empresas fuera de Chile, digamos, igual que ENAP. Tiene sus recursos, ¿no es cierto?, en otras partes desarrollando lo mismo, ENAP buscando petróleo, asesoría técnica, etcétera, y Codelco, por supuesto, si Codelco es una de las empresas más grandes del mundo. Entonces también está en Ecuador, está en otras partes del mundo, buscando, ¿no es cierto?, mineral y poder aplicar todo el conocimiento que se tiene en los años de manejo, ¿no es cierto?, de la industria del cobre. Entonces, Codelco es una de las empresas más modernas de Chile y del mundo en temas de extracción de cobre. Y por eso es que son personas de alto nivel, no solo intelectual, sino que además son ingenieros y hasta el más básico colaborador, son altamente competitivos, tienen un buen entrenamiento y por eso ganan dinero y todo lo demás. Eso no está en discusión, pero son competitivos, son bien elegidos. Entonces, por eso ellos tienen que presentar estado financiero trimestralmente. ¿Ya? Entonces, vamos
avanzando. Así entonces, ¿a qué entidad se le puede aplicar NIC-SP? Las NIC-SP están diseñadas para aplicarse a entidades del sector público que cumplen con los siguientes criterios. Son responsables, ¿no es cierto?, de la prestación de servicios para beneficiar al público y o redistribuir los ingresos y la riqueza. Beneficiar al público y o redistribuir los ingresos y la riqueza. O sea, no es algo menor. Principalmente financia sus actividades, directa o indirectamente, por medio de impuestos. Aquí aparece algo interesante. Y o transferencias de otros niveles de gobierno, contribuciones sociales, deuda u honorario. Y no tienen un objetivo principal de obtener ganancias. Ya, de acuerdo. Pero yo me quiero concentrar aquí. Impuestos. ¿De dónde salen los impuestos? De la ley, de la renta. Cuando yo consumo alcohol, pago impuesto al alcohol. Cuando fumo cigarritos, pago impuesto al tabaco. Cuando compro mi automóvil, pago el impuesto por el registro de mi automóvil. Después pago por el permiso de circulación. Cuando consumo combustible, pago el impuesto al combustible. ¿Qué le parece? Cuando nace la guagua hay que inscribirla en el registro civil. Hay que pagar la inscripción. Cuando se muere uno, hay que ir al registro civil. Hay que pagar la defunción. El ataúd tiene IVA. Hay que pagar el 19% de IVA. Es la última gracia que tiene. Cuando usted compra arroz, azúcar, pan, paga el IVA. Entonces estamos llenos de impuestos. Para que haya recaudación de impuestos tiene que haber transacciones. Transacciones. ¿No es cierto? Las transacciones son las que me dan, la que me permite recaudar impuestos. Todos ganan ahí. Gana el notario, gana el conservador de bienes raíces, gana el Estado a través del IVA, del impuesto timbre estampilla, a través del impuesto del trabajo, el IVA por el consumo, por las contribuciones, por el registro de la propiedad de un bien raíz. Todo es impuesto que se genera a través de las transacciones. Por eso que mientras más dinámico sea el mercado, la recaudación es mayor. Por ejemplo, ahora yo sé que ustedes, porque participé en un seminario donde, ¿no es cierto?, todos los flujos esperados del 2021 en relación a algunas partidas principales como el permiso de circulación, la patente comercial, etcétera, las estimaciones que ustedes hicieron quedaron bajos en relación a lo realmente realizado.
Es decir, recaudaron más, curiosamente, en plena pandemia. Buenos días, profesor. Hola, José Antonio. Buenos días. Estamos en el break de los 15 primeros minutos. Ok, nos vemos. Oh. Aló, buenos días, José Antonio. Hola, ¿cómo está? ¿Aló? Sí, lo escucho. Hola, buenos días. Buenos días. Mire, yo había mandado recién un mensaje que por error en el grupo del WhatsApp habían mandado, no por error, sino que están mandando los dos links de los dos cursos. Entonces, yo había pinchado el link del curso que no me correspondía. Mi Ya. consulta es, ¿cómo es la asistencia en este grupo? Porque en el grupo, en el anterior, la asistencia era al que estaba conectado, lo ponían presente. Y acá no, Sí. como no estuve al principio, no sé las instrucciones. No, todavía no he tomado la asistencia. Generalmente la tomo antes de almuerzo. Ah, ok. Pero claro, en el correo que fue enviado con la invitación, el link que va está malo. No es el correcto. El correcto es el que yo le envié ahora por WhatsApp. Sí, pero en el grupo de WhatsApp están los dos links de No, los dos por cursos. eso está malo, porque también se transcribió lo que se envió por correo. O sea, Ah, ok, ok. entonces ahora en la mañana me di cuenta y claro, le empecé a mandar por correo el link correcto, que es el que estamos usando ahora. Ya, Pero la ya. asistencia todavía no la Entonces, tomo yo. ya. Y entonces para confirmar, porque yo le hice la consulta a Silvia ¿Sí? del otro grupo y Sí, ella sí. me verificó y me dijo que no. Ok, listo. Ya pues, Gracias. ya hasta luego.